Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Ideas Earth. Tenemos la dicha de contar con muchas caras nuevas al otro lado de la pantalla. Es por tanto de cortesía decirles quiénes somos y por qué estamos aquí. En la Universidad Earth hemos preparado desde 1990 a jóvenes de Latinoamérica, del Caribe y de gran parte de África y otras regiones del mundo como ingenieros agrónomos, pero también como mucho más que ingenieros agrónomos. Los muchachos y las muchachas que se educan en la ERT lo hacen con conciencia de que van a convertirse en agentes de cambio, en líderes para la construcción de modelos ambientales sostenibles y de sociedades más prósperas y justas. Esto es exactamente lo que ya muchos de ustedes apoyan cuando deciden colaborar con este proyecto de educación y cambio único en el mundo. En el proyecto en el que también hemos integrado nuestra innovadora serie de seminarios Ideas Earth y a los que les estamos dando la bienvenida. La pandemia nos llevó a esta fórmula para seguir ofreciendo nuestros valores y nuestro conocimiento al mundo, pero somos nosotros quienes le estamos sacando ventaja ahora a la pandemia. La sesión de hoy se dirige a responder a preguntas que muchos de nosotros nos hacemos en medio de ella, en medio de la pandemia. Preguntas como las siguientes. Cuando todo esto termine, porque de alguna manera habrá de terminar, ¿cuáles serán los principales retos que deberemos afrontar en los sistemas productivos primarios, en la distribución, en el mercadeo? ¿Cómo se verá afectada la economía del campo con la movilidad que se está incrementando al medio rural a raíz también de la pandemia? ¿Y los otros riesgos que había allí antes de la pandemia? ¿Qué hay de ellos? ¿Podremos garantizar la diversidad productiva y la propia supervivencia cuando despertemos de esta pesadilla y el cambio climático o la producción animal intensiva sigan allí, como el dinosaurio famoso de Monterroso? ¿Cómo se las van a tener que arreglar en particular los pequeños productores y productoras? ¿Qué papel van a tener en todo ello los mercados locales o los sistemas urbanos y periurbanos? Para responder a todo ello y a más cosas, tenemos la dicha de contar con dos grandes especialistas en nuestro diálogo de hoy. Diálogo que lleva por título Mitos y realidades, la agricultura post-pandemia. Tenemos el honor de presentar, esperemos que se haya podido conectar, enseguida lo comprobaremos adecuadamente porque está teniendo una serie de problemas y si no intentaremos que se incorpore más tarde. Tenemos, como decía, el honor de presentar al doctor Miguel Altieri, que es profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley. Sus funciones docentes se han extendido por 37 años en el Departamento de Ciencias Ambientales, Política y Gestión y a día de hoy todavía mantiene un programa activo de enseñanza y de investigación. Miguel Altieri es ingeniero agrónomo por la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en entomología por la Universidad de la Florida. El doctor Altieri ha publicado más de 250 artículos científicos y más de 20 libros y ha sido profesor invitado en numerosas universidades de América Latina, España e Italia. Además, ha fungido como coordinador general del Programa de Extensión y Redes de Agricultura Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es codirector del Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas, pues es precisamente la agroecología el ámbito hacia el que ha enfocado la mayor parte de esta investigación. Por otra parte, tenemos aquí también la dicha de contar con mi insigne colega en la ERT, el doctor Alex Pacheco, que lo es por la Universidad de Bonn, en Alemania, con especialización en agricultura sostenible. Alex es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Colombia y máster en manejo de recursos naturales. El doctor Pacheco tiene amplia experiencia en diversificación de zonas agrícolas en desventaja y en hidroponía y acuaponía, áreas académicas que, por cierto, coordina en el marco de nuestra universidad. Bueno, vamos a comprobar si pudimos recuperar a don Miguel, creo. Ah, sí, ahí lo tenemos, ahí lo veo. Bienvenido, don Miguel, bienvenido, Alex. No les veía hasta ahora. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Vamos a, si les parece, supongo que el audio les funciona bien a ambos. Me gustaría empezar este diálogo. Los que ya conocen Ideas Earth saben que nos gusta que nuestros invitados dialoguen entre ellos con la máxima libertad y, ¿verdad? Porque son quienes saben de esto y a quienes queremos escuchar. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta a don Miguel, si me está escuchando, y si no me escuchara bien, pues le pediría a Alex que fuera él el que la contestara, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles serían los principales retos que deberemos afrontar después de la pandemia en los sistemas básicos de producción?
cuando quieran, por favor. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a ver si Miguel puede, quisiera excusarme con todos ustedes y agradecer a Miguel que está haciendo un esfuerzo titánico para unírsenos. Él ha tenido una situación desafortunada en estos momentos y no se pudo conectar, sino lo está haciendo desde su vehículo. Entonces, vamos a tratar de contar con el gran conocimiento de Miguel y entendiendo un poco que se está conectando desde su vehículo. Miguel, cuéntanos un poquito qué opinas acerca de esos retos que debemos enfrentar luego de que todo esto acabe, si es que termina. Bueno, muchas gracias y perdonen las circunstancias en las que me encuentro participando en este seminario, pero se presentó una situación inesperada. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Miguel. Adelante. Bueno, yo creo que la pandemia es una especie de parteaguas para la humanidad en muchos aspectos. Y desde el punto de vista de la agricultura, yo creo que el mensaje es muy claro de que no podemos pensar en volver a la agricultura que existía antes del COVID-19, porque esta agricultura ha estado ligada a los problemas que han causado la pandemia. Sabemos que en el mundo existen más de 1.5 billones de hectáreas de agricultura, de las cuales el 80% son monocultivos que han deforestado, y eso ha causado de que la vida silvestre que coexistía con virus y bacterias haya entrado en mayor contacto con las comunidades ganaderas y humanas, así como también los métodos que tenemos de producción animal industrial. Son todos laboratorios para que se vayan produciendo, vayan evolucionando patógenos que sean mucho más virulentos en el futuro. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es claro. Nosotros tenemos que cambiar la manera de cómo hacemos agricultura, de manera de poder prevenir problemas futuros y también adaptarnos al cambio climático, ya que la agricultura moderna con sus monocultivos que no tienen homogeneidad genética ni diversidad ecológica son muy, muy poco resilientes. Entonces yo pienso que ese es un poco el mensaje, y por supuesto que también es localizar la producción. O sea, cuando se rompen las grandes cadenas de distribución de alimentos globales, yo creo que la gente hoy en día aprecia mucho más lo que es la producción campesina, la producción local, de manera de poder tener acceso a alimentos que sean más accesibles, más sanos, más frescos. Gracias, Miguel. Para complementar un poco lo que tú estabas diciendo, yo creo que es importante entender que los mercados que vienen para estos sistemas productivos son mercados en donde lo predominante va a ser la distancia social, este tipo de nueva estructura que podemos manejar para poder hacer llegar el producto de una manera biosanitariamente sana y correcta a nuestras casas, además de empezar a trabajar un poco lo que son sistemas de producción locales. Creo que es importante que nuestros oyentes y las personas que nos están acompañando tengan claro que si bien la pandemia es algo que nosotros encontramos fortuitamente en nuestro destino, es algo que tal vez no va a terminar pronto. Estábamos viendo de una manera muy lastimosa la noticia de que ya hay mutaciones del virus y que posiblemente vamos a tener unas siguientes pandemias sin ser tan negativo y ver las cosas tan grises. Pero sí tenemos que adaptarnos y pensar un poco en que después de la pandemia nuestros sistemas de abastecimiento de alimentos van a estar mucho más sobre nuestros hombros, y esa responsabilidad de autogestionar nuestros productos son los que nos van a hacer cambiar esta visión. Ok, me gustaría que nos contaras un poco en tu experiencia acerca de cómo ves esos fenómenos migratorios de la pospandemia. Yo veo que mucha gente está regresando al campo. Cuéntanos un poco, Miguel, ¿cuál es tu opinión acerca de estos movimientos migratorios que se dan por grandes poblaciones urbanas migrando a zonas rurales, huyéndole a la pandemia? ¿Cómo nos puede afectar esto? Antes un segundito, por favor, solo para recordar a nuestro público, les dejo enseguida a Miguel que nos conteste, recordarles que tienen en la parte inferior de la pantalla un botón que pone preguntas y respuestas, y allí pueden ir
lanzando sus preguntas por escrito que trataremos de pasar a nuestros invitados al final del programa. Adelante, doctor. Bueno, como ustedes saben, en el año 2030, aproximadamente el 80% de la humanidad va a vivir en ciudades. Y mucha de la gente que vive en ciudades en este momento hay gente que migró del campo por falta de oportunidades, por falta de proyectos de desarrollo rural integral y también por desplazamiento mismo de los campesinos de muchas zonas y de las poblaciones indígenas por megaproyectos de desarrollo, etc. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que por un lado, esos jóvenes que migraron a las ciudades para trabajar, por ejemplo, en Colombia, en las industrias de flores o en las ciudades en construcción, como todos esos negocios ya no están funcionando como antes, y muchos están oportunidades para los jóvenes. Pudieron empezar un desarrollo rural integral, aprovechando esta energía joven que está regresando al campo. Básicamente no ha cambiado sus modelos de exportación, no ha cambiado, en la mayoría de los países se está importando alimentos para poder suplir las necesidades de la gente. Entonces aquí hay una gran oportunidad, creo yo, de poder capitalizar en estos jóvenes que han regresado. Y por otro lado hay un gran movimiento de gente urbana que ya se hastió de la vida urbana y que quiere volver y quiere comprar tierras en el campo y ponerse a producir sus propios alimentos, etcétera, etcétera. Entonces hay un fenómeno social interesante, pero que yo no veo que los gobiernos estén capitalizando en esto de manera de poder entonces reactivar el campo con nuevas iniciativas, con nuevas políticas, excepto en algunos países muy contados. Excelente. Tal vez para comentar un poco nuestra situación en la universidad tiene un programa en donde nosotros vamos a las zonas rurales. Seleccionamos a estos líderes sociales y a estos muchachos que tienen ese potencial que acaba de mencionar Miguel, los traemos a la universidad y los formamos en conceptos productivos muy integrados, en donde tenemos en cuenta los factores económicos. Les enseñamos que no solamente se requiere de una utilidad, sino se requiere de una monetarización de todos los factores biológicos que tenemos en nuestros países. Somos bendecidos estando en el trópico y poder darle un valor económico a todos estos recursos. Estos factores nos están ayudando a que nuestras poblaciones de estudiantes puedan tener todas las herramientas necesarias para poder regresar al campo y empezar el cambio, empezar esta integración social, esta integración humana y esta integración económica y ambiental que requerimos para lo que viene después de esta pandemia. Si bien los gobiernos no están capitalizando en este momento ese potencial, como nos acaba de comentar Miguel, nosotros debemos sacar provecho de esta gran oportunidad y tratar de que nuestros estudiantes que serán en el futuro agrónomos del cambio o líderes de ese cambio tengan en cuenta esta gran oportunidad. Por eso es que estamos haciendo esta serie de charlas con temas tan interesantes. Algo muy importante que debemos preguntarnos hoy en día es cómo vamos a enfrentar estos retos de aislamiento social, de nuevos mercados, de esta nueva realidad que se empieza a dar por esta pandemia que nos mantiene aislados socialmente, que no permite que haya este transporte de alimentos de las zonas productivas a las zonas de consumo, que nos va a limitar en el consumo y abastecimiento de productos en zonas que no sean capaces de estar sembrando lo que necesitamos. Miguel, ¿qué opinión nos das acerca de esto? ¿Qué piensas que puede ser una solución que nos permita enfrentar estos problemas, estas coyunturas, estos cuellos de botella en la distribución y el mercadeo de productos? Miguel, creo que se nos desconectó, Miguel. Sí, perdona. Mira, así como el COVID-19 ha revelado la fragilidad
del sistema industrial de agricultura, del sistema de las grandes cadenas, ¿cierto?, alimenticias, de transporte y de consumo. Hay una cantidad de innovación que está sucediendo en este momento en las comunidades rurales y en muchas ciudades, donde se están creando una especie de partnerships entre consumidores y productores locales. Y hay ya muchos casos en los cuales incluso los gobiernos municipales están tomando acción, no tanto a nivel nacional, pero sí a nivel municipal, para reforzar estos mercados de cadenas cortas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con intercambios de alimentos, intercambios de semillas, mercados campesinos locales, ollas comunes, ayudas alimentarias que las municipalidades establecen, huertas y reactivación de la pequeña agricultura campesina a nivel local, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en este momento se está dando a cabo una serie de innovaciones que recién empezamos a entenderlas. Hay muchos investigadores que están haciendo investigación para ver qué está pasando en las comunidades como respuesta al COVID. No todo el impacto ha sido negativo, por supuesto, pero la gente ha respondido. Entonces, hay nuevos mercados circulares, mercados solidarios, una serie de otras cosas que están emergiendo, que es muy al margen, ¿cierto?, de la economía neoliberal a la cual estamos todos acostumbrados. Son nuevos arreglos que de alguna manera pueden dar luces a cómo se va a proceder en el futuro, por lo menos a nivel local. Y yo creo que estas oportunidades son importantes analizarlas, estudiarlas, sobre todo para los jóvenes que tú estás hablando, que están formando ustedes, que van a volver y que tienen que estar al tanto de las nuevas innovaciones que hay tanto a nivel de producción, a nivel de consumo, a nivel de mercado. Excelente, Miguel. Yo creo que es importante que hagamos una reflexión un momento y decir, hombre, nosotros vamos a necesitar cambiar estos mercados. Yo creo que muchas personas se están preguntando cómo, y no lo vislumbro, no me lo imagino, cómo podrían ser estos nuevos mercados. Pero no es tan difícil, simplemente debemos ver lo que nos rodea. Recuerdo que muchos de nosotros salíamos a la esquina, estirábamos nuestra mano, los que sabían silbar, pues silbaban, pues seguían un vehículo que los llevaba de un lado al otro, en donde al final de la carrera se nos cobraba o no teníamos que hacer la conversación con el conductor para conocernos. Eso cambió no por la pospandemia o por el problema del COVID, cambió porque los nuevos mercados nos han abierto plataformas en donde mediante nuestro móvil, mediante nuestro teléfono celular, ya podemos ordenar ese vehículo, sabemos cuánto vamos a pagar, el recorrido que vamos a hacer, el nombre y quién nos va a llevar en este transporte. Yo creo que ya hemos ido migrando hacia estos nuevos avances tecnológicos hacia los mercadeos y los servicios. Y sin ir tan lejos, otro método que nos ha fascinado y que es muy práctico. Anteriormente llegábamos a una ciudad y teníamos que ir al punto de turismo para obtener la información de nuestros hoteles, de los puntos en donde nos podíamos hospedar. Hoy en día ya podemos poner al servicio nuestras casas como parte de ese servicio y esa oportunidad hotelera en una ciudad, incrementando ingresos, prestando nuevos servicios, vinculándonos desde un punto de vista más humano y más social con el visitante y el turista. Entonces, todos estos mercados han ido cambiando. Por eso yo creo que es importante que nosotros entendamos que lo que viene para la agricultura es un sistema muy práctico y sencillo, basado en la tecnología que ya tenemos y en las plataformas. Otra de las grandes incógnitas que nos llegaron a proponer cuando preparábamos esta charla tenía que ver con el cambio climático. Esos paquetes tecnológicos que teníamos adaptados a las condiciones de cada zona tienen que adaptarse a estas condiciones cambiantes. La producción intensiva de animales, que cada vez está más dada al manejo hormonal, al manejo de sustancias nocivas para la salud, que en un final cercano van a acabar con esta diversidad que tenemos en nuestro trópico. Estos son riesgos que nos van a obligar también a hacer un cambio. ¿Cómo podemos ver esos cambios positivamente de acuerdo a lo que viene en la pospandemia y pensar en sistemas productivos más amigables con el ambiente,
más respetuosos con la salud humana, con menor intensidad en la utilización de productos de síntesis química. Miguel, ¿qué soluciones podríamos plantear para no solo tener una producción más sana, tener una producción local que nos permita autoabastecernos, sino que además no esté ligada a estos paquetes tecnológicos? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, antes de entrar a esa pregunta, quisiera complementar lo que estábamos discutiendo anteriormente, que el cambio de los sistemas alimentarios no lo podemos colocar solamente sobre los productores y los agricultores y los técnicos de la agricultura, sino que también los consumidores. Y yo creo que los consumidores hoy en día, por lo menos la gente de clase media, educada, se ha dado cuenta que con la pandemia la importancia que tiene la agricultura campesina y la agricultura local. Que recuerden ustedes que en América Latina los campesinos, a pesar de que ocupan el 20% de la tierra, son el 80% del total de los agricultores y producen entre el 50 y el 70% de los alimentos que consumimos. Por lo tanto, juegan un rol fundamental en la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria a nivel regional. Y en ese sentido yo creo que la gente que hoy en día está consciente de la importancia de esta agricultura local, campesina, está entendiendo que comer es un acto político y un acto ecológico. Que cuando nosotros apoyamos, ¿cierto?, las cadenas cortas, los circuitos cortos de alimentos, los mercados locales, etcétera, nosotros estamos realmente promoviendo la resiliencia y la sustentabilidad socioecológica de nuestras comunidades. Bueno, lo mismo sucede con el cambio climático. El cambio climático también, cuando se originó la Revolución Verde, ellos nunca se imaginaron de que iba a haber un cambio climático. O sea que eso no entró en la ecuación de los que promovieron, ¿cierto?, la Revolución Verde. Y la mayoría de la agricultura que se desarrolló, industrial, de monocultivos, realmente no está preparada para estos cambios de clima que se están dando. De hecho, nosotros hemos hecho estudios demostrando que los sistemas de gran escala, que son homogéneos genéticamente, son mucho más susceptibles al cambio climático que la pequeña agricultura. Y dentro de la pequeña agricultura, en estudios que se han hecho en Cuba, que se han hecho en Haití, que se han hecho en Puerto Rico después de los huracanes, han demostrado que los sistemas de pequeña escala diversificados, con sistemas de policultivos, sistemas agroforestales, cortinas rompevientos, prácticas de conservación de suelo, son mucho más resistentes a los huracanes que los monocultivos. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que crear una agricultura que se base en los principios agroecológicos, que muchas veces sus raíces vienen de esa agricultura campesina que manejó la pequeña escala, que manejó la diversidad. Y esos son los elementos que vamos a tener que introducir en la agricultura moderna. Ahora, no se trata que de los grandes agricultores vayan a producir maíz con frijol como lo hacen los campesinos, pero sí pueden diversificar sus sistemas de manera de hacerlos mucho más resilientes, no solo al cambio climático, sino que también en la medida que nosotros diseñamos estos sistemas diversificados, también los hacemos que sean más resilientes a plagas, por lo tanto no se utilizan pesticidas, también con el reciclaje de la materia orgánica y otras técnicas que se pueden utilizar, como abonos verdes, etcétera, se reduce la necesidad de fertilizantes, y todo eso ayuda a mitigar el cambio climático, porque resulta que los fertilizantes producen óxidos nitrosos, que también contribuyen al cambio climático. La producción animal a larga escala produce metano, mientras que si lo hacemos en sistemas silvopastoriles, se reduce la emisión de gases de invernadero. Entonces, yo creo que no es que haya que diseñar una agricultura, una para el post-COVID, otra para el cambio climático, otra para menos pesticidas, sino que aplicar los principios agroecológicos y diseñar estos sistemas con esos principios nos logra múltiples efectos, no solamente efectos de tipo ecológico y productivo, sino también efectos sociales, culturales, económicos, etc. Gracias, Miguel. Eso nos abre una cortina a la siguiente pregunta que tenemos, y es: ¿cómo se van a ver afectados el suministro de alimentos y nuestra nutrición luego de que esta pandemia nos genere ciertos comportamientos sociales diferentes a los que estamos acostumbrados en nuestros sistemas productivos?
como bien lo acabas de mencionar, no es cuestión de desarrollar algo nuevo, es tal vez cuestión de resaltar todo ese conocimiento ancestral y mezclarlo con todos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día para poder cumplir esos requerimientos productivos. Cuéntanos un poco acerca de tu opinión acerca de este tema. ¿Cómo podemos integrar la parte ambiental, la parte de nuevos productos y nuevas necesidades nutricionalmente ricos, o sea, productos que verdaderamente tengan esa calidad que requerimos, y la producción? ¿Qué soluciones ves para el futuro? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros producimos una diversidad de cultivos, a la vez estamos contribuyendo a la diversidad nutricional. O sea, se han hecho muchos estudios en comunidades que dependen, por ejemplo, de un solo producto versus comunidades que tienen muchos diferentes cultivos, y los niveles de nutrición son totalmente diferentes. Por supuesto que mientras mayor cantidad de cultivos se produzca para el autoabastecimiento de una comunidad o para la venta en los mercados locales, mayor oferta nutricional también va a haber. Y también se ha demostrado que los productos que se producen en forma agroecológica tienen mayor cantidad de antioxidantes y vitaminas que son importantes para el sistema inmunológico, etc. Entonces, yo creo que una agricultura basada en principios agroecológicos puede conllevar a una mejor nutrición automáticamente. Y sobre todo en esta época, donde nosotros tenemos que incrementar nuestro sistema inmunológico frente a esta pandemia u otras que puedan venir, el consumo de frutas, el consumo de vegetales es sumamente importante, sobre todo en las zonas rurales. Por ejemplo, en comunidades en Colombia se han hecho estudios que demuestran que la gente consume un serving, una porción de hortalizas cuando se tiene que como mínimo consumir 5. Entonces, no hay sorpresa de que los niños en estas comunidades tengan una serie de problemas de deficiencias nutricionales. Entonces, yo creo que con la agroecología, promoviendo esta agricultura a nivel local, la agricultura urbana también es fundamental. Se puede lograr los dos objetivos: mayor producción, ya que la pequeña escala es mucho más productiva que la larga escala. Eso está demostrado cuando nosotros lo medimos con lo que se llama producción total, o si comparamos un policultivo con un monocultivo y medimos la productividad con el índice de la tierra, se sabe que estos sistemas son mucho más productivos, son menos dañinos al ambiente y ofrecen una mayor diversidad nutricional, la cual repercute en la salud de la gente. Excelente, Miguel, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante que todos los que nos están viendo entiendan un poco cómo podemos, mediante los sistemas agroecológicos, producir estos alimentos locales, cuáles son esas ventajas, cuáles son esos retos y esas oportunidades que tenemos. Yo creo que es importante que recalquemos un poco que estos sistemas de producción no deben tener un encuadre dentro de un paquete tecnológico, sino simplemente debemos manejar buenas prácticas amigables con el ambiente, sistemas de producción en donde repercutamos en nuestros productos lo que hacemos en nuestras prácticas. Es decir, baja residualidad, alta nutricional, integración de la producción, en donde entendamos esas dinámicas del suelo, en donde entendamos que el suelo está vivo, en donde nosotros respetemos esa dinámica edáfica que nos va a permitir a nosotros tener mayor biodiversidad en el suelo. En estos momentos es importantísimo que entendamos el manejo del agua, es súper importante. Yo creo que a todos nos enseñaron en el colegio que el agua era un recurso inagotable. El agua sigue siendo inagotable, el problema es que el agua potable se está agotando. Entonces ahí es donde debemos aprender a cerrar ciclos, el manejo de las aguas residuales, manejar de una manera integrada, como Miguel nos venía diciendo, esta biodiversidad, esta integración, estos cultivos intercalados, estas barreras vivas, alelopatía, herramientas productivas de sistemas que nos permitan hacerlo de manera integral y que entendamos que el manejo debe ser completo, debe ser integrado, debe ser de una manera respetuosa hacia la naturaleza. Hoy en día es muy importante rescatar el mercado de los productos y de los subproductos. Por eso es muy importante que entendamos que no vamos a sembrar solamente una yuca para vender lo que finalmente terminamos utilizando para cocinar, para freír, sino que las hojas también tienen un valor, que podemos manejar todos los productos
de una manera integral para utilizar no solamente lo que vendemos, sino lo que reintegramos en nuestros sistemas productivos. Necesitamos de ese tipo de mercados que ya nos estaba comentando Miguel, en donde nosotros podamos accesar a estos productos sanos, productos del pequeño agricultor, mediante trueque, mediante productos de intercambio, mediante sistemas de producción a domicilio, sistemas de producción en línea, donde nosotros seamos solidarios con el productor y el dinero no se quede en el intermediario. Los productos que nosotros estamos consumiendo no tengan tantos conservantes, no tengan esa necesidad de ser almacenados por largos periodos, en donde la producción sea local, donde podamos trabajar ese tipo de alimentación y tropicalizar el menú. Vamos a tratar de utilizar los productos que están de cosecha, como hacían nuestros abuelos o como hacían las personas en el pasado, en donde los productos que se consumían eran una gran variedad de productos y nos permitían obtener esa calidad nutricional que requerimos en nuestra dieta. Hoy en día nos basamos en 5 o 6 productos: papa, arroz, trigo, maíz, cebada, y la mayoría de ellos son productos energéticos, cereales y carbohidratos que nos permiten tener la energía suficiente, pero no nutrientes. Por eso es importante que entendamos que todo ese cierre de ciclos y todo este manejo debe ser integrado, debe ser de recuperar estos subproductos y utilizarlos en nuestros nuevos sistemas productivos. Hay un tema muy interesante que no es el día de la charla del día de hoy, pero que es la economía circular, en donde nosotros podemos empezar a pensar de una manera diferente y trabajar de esta manera. Un poco interesante es que miremos la FAO hacia dónde va, hacia dónde nos quiere llevar. Y la FAO ya nos habla de la agricultura responsable. Esa agricultura responsable, Miguel nos venía comentando algunos conceptos acerca de la agroecología, pero yo creo que tomemos esta definición y veamos que no estamos solos pensando en lo que estamos, en cómo vamos a manejar estos sistemas de producción después de que pasen estos procesos de aislamiento, estos procesos de infección, estos procesos de manejos biosanitarios. Y retomando lo que yo recalqué en esta presentación, deben ser buenas prácticas agrícolas, una protección y un manejo adecuado del medio ambiente, en donde haya un bienestar para ese productor con mercados justos. Esos mercados justos nos deben acercar más al campesino y a los mercados locales. Por eso es muy importante tener en cuenta que no es solamente el cambio que se requiera porque hay una situación específica en post-pandemia. No, esto es algo que debemos hacer ya como productores y como empresarios del campo que están vislumbrando el futuro de una agricultura responsable. Miguel, algo muy interesante que me gustaría preguntarte es, desde tu experiencia, ¿cuáles son esas estrategias que podríamos usar para fortalecer a este pequeño productor que necesitamos, que esté abasteciendo sus mercados locales? Que sea el encargado de la producción, de la diversificación, de la conservación de semillas, de la apertura de estos nuevos productos, pero ¿cómo lo vamos a fortalecer? ¿Qué estrategias podemos tener para este pequeño productor después de esta crisis de la pandemia? Bueno, ya hay muchas iniciativas a nivel de consumidores que han creado cooperativas con agricultores. Por ejemplo, en el sur de Brasil existe una gran red que se llama Ecovida, que es una tremenda red de consumidores y productores que tienen una cooperativa donde ellos tienen un mercado en que plantean las reglas del juego y es muy solidario para ambos lados, que ambos reciban precios justos, ¿no? Y pagos justos. Pero también pueden haber iniciativas que pueden ser iniciadas por los gobiernos, como son los mercados institucionales. En Brasil, por ejemplo, que hay una ley nacional de agroecología, uno de los elementos que plantea la ley son los mercados institucionales, dentro de ellos las meriendas escolares, donde a nivel de la municipalidad se tiene que garantizar que el 30% de la comida que se sirve en las escuelas tiene que venir de los campesinos de la zona. Por lo tanto, el gobierno le asegura a los campesinos hecho dinero, no comprarle a grandes empresas que traen comida chatarra. Y por otro lado, ha mejorado la nutrición de los jóvenes, que comen ya sanas, porque la
entonces ahí hay como dos ejemplos, ¿no? Donde tenemos por un lado las iniciativas de la sociedad civil y por otro lado las iniciativas del gobierno. Los gobiernos pueden apoyar a los agricultores. Y otra manera de apoyar a los pequeños agricultores allá a nivel nacional es que no se importe la comida que producen los pequeños campesinos, porque esa es la manera como se han quebrado los campesinos. Gobiernos que están trayendo maíz, por ejemplo, en México, ¿cierto? Que traen por el mercado, por el NAFTA, ¿no? Caen de Estados Unidos sobre mucho más barato en producir el campesino y por lo tanto todos esos campesinos se van al norte. Entonces los Estados Unidos siempre se preguntan por qué hay tanta migración de México. La mayoría son campesinos, son indígenas, cuyos sistemas se volvieron inviables por estas políticas internacionales que son injustas, que están sesgadas contra la agricultura campesina. Entonces los gobiernos, tanto nacionales como regionales como locales, tienen que mirar la agricultura campesina como estratégica para la nutrición de la gente y también por los servicios ecológicos que puede tener. Excelente, Miguel. Nosotros en la universidad nos hemos preocupado mucho por esto y entendemos todas estas alternativas a nivel de mercado, pero algunas se salen de nuestras manos. Lo que estamos haciendo localmente nosotros para formar a nuestros agrónomos, nuestros líderes del cambio, es empezar a trabajar algunas herramientas para que lleguen al campesino, al pequeño productor de agricultura de precisión, en donde el poco recurso que se invierte en el campo se ha invertido en donde se requiere. Y por esto les estamos tratando de inculcar que las herramientas de diagnóstico son básicas en el trabajo y estamos tratando de aportar nuevas ideas para nuevos productos y cierre de ciclos, en donde nosotros podamos integrarnos a estos nuevos mercados de manera responsable, que sean productos sostenibles, que sean productos en donde la agricultura circular haya sido practicada y la agricultura verde sea un ejemplo. Y también dándoles la oportunidad de tener el alcance de la agricultura digital. Nuestros estudiantes están siendo formados en principios de agricultura digital para que con la información específica que nos da hoy día la tecnología podamos tomar las mejores decisiones para este pequeño productor. Esto quiere decir que estos avances tecnológicos hoy en día no solamente deben estar al alcance de estas grandes empresas, de las grandes áreas, de los países desarrollados, sino que estamos proponiendo que toda esta tecnología sea desarrollada de una manera con software libres, con equipo básico, con bajo coste, para que tengamos la posibilidad de fortalecer esa capacidad productiva de este pequeño producto tan importante en estos tiempos de pandemia, pero que además de eso no se quede atrasado, relegado en el tiempo, sino que tenga las posibilidades que nos da la tecnología y los avances. Un tema muy interesante es el mercado electrónico. Nosotros hemos empezado a trabajar... Bueno, todo eso suena bien si es que el campesinado tuviera internet, teléfonos móviles. En un pueblo donde está muy cerca de donde tenemos la finca en Colombia, que se llama Damasco, ahí en Antioquia, el 70% de los muchachos no pueden ir a la escuela porque no tienen acceso a internet. Entonces, ahora, supongamos que tienen acceso a internet, el gobierno colombiano les da un acceso y les da teléfonos móviles para que puedan lograr la información. ¿Qué tipo de información le vamos a dar? En realidad, la agricultura de precisión y la agricultura digital lo que pretende es básicamente mirar el campo como una colección de plantas individuales, cada una de las cuales tiene sus propias necesidades de agua, de fertilizante, de pesticidas, y de esa manera entonces se maneja el sistema. En agroecología nosotros miramos el sistema agrícola como un ecosistema. No nos interesa optimizar los insumos, sino que lo que nos interesa es optimizar los procesos ecológicos que conllevan a que haya mayor fertilidad de suelo, que conllevan a que haya más regulación. Entonces es una visión totalmente diferente y no tiene costo. Y muchos de los campesinos están más cerca de la lógica de la agroecología que de la agricultura digital y de precisión. Yo creo que pueden haber ciertos elementos que sean útiles, pues puede ser, pero lo veo muy lejos de que esté al acceso del campesinado pobre latinoamericano, al que tú conoces muy bien en Colombia y en otros países de América Latina. Totalmente de acuerdo con esa apreciación, Miguel. Es básicamente esa la idea. La idea es que estos campesinos que nosotros traemos a formarlos tengan ese conocimiento, sean capaces de desarrollar y de acercar esta tecnología a los campesinos en la vida real, como tú lo estás diciendo. Yo creo que es interesante
que hablemos de otro tipo de tecnología aplicada a la producción que ya se da más en las zonas urbanas y periurbanas. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese papel que deben jugar estos sistemas de producción urbanos y periurbanos, que muchas veces veíamos tan lejos, veíamos tan diferentes, tan inapropiados para los sistemas de producción sostenibles y agroecológicos, pero que hoy en día estamos viendo que podemos interactuar con algunos componentes de un sistema de producción hidropónico y volverlo orgánico, o podemos integrar este sistema de producción en donde utilizamos elementos de síntesis químicas para acercarnos más a esas necesidades en las ciudades? ¿Qué opinas, qué opinión nos das acerca de la importancia que van a tener estos sistemas de producción en esta carencia de alimentos post-pandemia? Bueno, es interesante que históricamente la agricultura urbana ha tomado un papel preponderante en épocas de crisis. En la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se crearon los Victory Gardens, los jardines de la victoria, que porque los hombres estaban todos en la guerra, las mujeres y los jóvenes se dedicaron a producir comida, porque no había quien produjera la comida. Eso mismo pasó en algunos países europeos también. Cuando vino la crisis en Argentina en el 2002, la agricultura urbana tomó una prevalencia increíble. Y en Cuba, cuando cayó el bloque socialista, ¿cierto? Porque Cuba dependía de importaciones de petróleo, de fertilizantes, etcétera, del bloque socialista, resulta que no había cómo traer la comida de las zonas rurales a las zonas urbanas, y en Cuba se crearon 50.000 hectáreas de agricultura urbana que proveen más del 50% de los alimentos en las grandes ciudades. De hecho, las Naciones Unidas tiene un estudio que plantea que más del 30% de los vegetales, algunas frutas y los huevos se producen en las ciudades. Y por lo tanto, hoy en día yo creo que con la necesidad de localizar la producción, tenemos que darle mucho más énfasis a la agricultura urbana y a la agricultura periurbana. De hecho, los datos demuestran que es posible producir hasta 10 kilos por metro cuadrado de vegetales, manejándolos con principio agroecológico. Por lo tanto, una cama de 10 metros cuadrados puede proveer 200 kilos de comida por año, satisfaciendo el 55% de las necesidades vegetales de una familia de 5. Entonces, y en muchas ciudades hay mucha tierra que está abandonada, incluso tierra pública, la cual se podría poner a la producción. Y por otro lado, el apoyo a la agricultura periurbana, porque resulta que la matriz agrícola que rodea a las ciudades, si es agroecológica, si es de pequeña agricultura, puede tener efectos muy positivos sobre la calidad de vida de las ciudades. Un ejemplo, las ciudades en Brasil, en Sao Paulo, que están rodeadas de caña de azúcar, son 5 a 10 grados más calientes que las ciudades que están rodeadas de pequeña agricultura por el efecto albedo. Ahí hay un ejemplo de los efectos que puede tener una matriz agrícola que rodea las ciudades desde el punto de vista no solamente del acceso a alimentos, sino también otros beneficios ecológicos. Excelente, Miguel. Sí, complementar un poco que no solamente es el hecho de tener esa capacidad y todas esas ventajas que tiene la agricultura urbana, sino que el manejo de estos sistemas productivos por unidad de área son muy económicos. Son paquetes tecnológicos muy sencillos en donde la agroecología está completamente alineada a algunos sistemas de producción y que están al alcance de las personas que no tengan un gran conocimiento técnico. Nosotros estamos fortaleciendo estos programas, sobre todo enfocados en la suministro nutricional para la familia, y hemos desarrollado jardines productivos en donde en 30 metros cuadrados podemos mejorar la nutrición y la ingesta de esas 5 porciones de fibra, de alimentos verdes, de hierbas, de vegetales y además de frutas para nuestras familias. Bueno, Miguel, yo creo que es importantísimo nosotros como institución en proceso de mejora, que una persona que conoce también el mundo productivo y que conoce también los diferentes enfoques productivos, nos dieras tu opinión hacia qué crees que es importante para la formación de un ingeniero agrónomo. ¿Qué crees que es lo primordial que debemos nosotros colocar en el ADN de estos líderes del cambio que estamos formando? Bueno, primero que nada, yo creo que la formación de nuestros jóvenes tiene que ser una formación holística y sistémica, que entiendan que los grandes problemas del siglo XXI, como el cambio climático, como el hambre, como los problemas sociales,
como los problemas tecnológicos, etcétera, están todos interrelacionados y que no se puede entonces mirar la agricultura divorciada de la sociedad, divorciada de la economía, divorciada de la ecología, ya que los problemas técnicos también son problemas sociales y viceversa. Entonces, esa formación holística, esa formación sistémica es fundamental en los jóvenes del futuro. Y yo creo que otra cosa que es fundamental, y yo creo que ustedes en la EARTH hacen un buen papel, es que haya un fuerte componente práctico, donde los principios que se aprenden, los principios teóricos, los estudiantes sean capaces de verlos en el campo y puedan identificarlo y puedan relacionarse tanto la teoría con la práctica en una forma integral. Y lo último, por supuesto, es que los estudiantes que estudian, sobre todo en universidades como la de ustedes, son jóvenes que son privilegiados y que tienen una función social. Ellos tienen la responsabilidad, la misión de volver a sus comunidades, aplicar estos conocimientos para promover los cambios que van a ser necesarios para que sea viable la vida en sus comunidades, donde se pueda diseñar una agricultura que sea socialmente justa, económicamente viable, ecológicamente sana. Ok, Miguel, excelente. Yo creo que sí es una visión compartida. Trabajamos hacia allá, estamos en aprendizaje y por eso estamos interesados en que las opiniones externas, sobre todo de profesionales con tan amplia experiencia como la que tenemos, nos aporten un poco en saber hacia dónde debemos guiar un poco estos estudiantes, estos líderes, estos agricultores del futuro que van a verse enfrentados no solo a esta, sino a otras situaciones de crisis, en donde debemos alimentar a una población creciente, una población demandante, una población que no está acostumbrada a ciertas cosas y que tenemos que, además de eso, manejar todo esto dentro de un ámbito de aislamiento social responsable y con bioseguridad. ¿Cómo podemos empezar este cambio hacia estos sistemas productivos? Yo creo que lo más importante y lo primero es convencernos de que este cambio es necesario, de que nosotros no podemos cerrar los ojos, como decía Miguel en un principio, al cambio climático o a que los sistemas de agricultura verde nos van a proveer los alimentos, a que debemos volver a rescatar esos conocimientos ancestrales y de alguna manera ligarlos al conocimiento tecnológico de hoy en día. Pero esto nos tiene que permitir ser eficientes, y eficientes no solamente en algunos aspectos. Yo creo que coincido completamente en lo que dice Miguel acerca de esa formación holística y sistémica de los profesionales, en donde haya una interacción no solo hacia esta formación, sino también hacia el funcionamiento del progreso, de la mejora y la investigación. En papel, una triada muy importante que debemos volver a retomar es la universidad, la industria y el gobierno. Eso yo creo que es muy importante para poder fortalecer este nuevo enfoque que nos demanda esta situación actual. Estos nuevos productos, como yo les decía anteriormente, nos alimentábamos basados en 50, 60 productos de acuerdo a la biodiversidad de nuestra zona. Hoy en día nuestra pool de alimentos se ha reducido drásticamente a menos de 10 productos y la mayoría de ellos transformados. Entonces yo creo que es importante retomar estas nuevas variedades, retomar este tipo de soberanía alimentaria que en algunos sistemas productivos se está rescatando, volver a nuestras semillas, volver a nuestras variedades y empezar a trabajar un poco estos mercados en donde vamos a tener ese aislamiento social de por medio, donde la estrategia es que sean mercados justos, mercados relevantes para el productor, en donde la agricultura se convierta en un negocio que no tiene tantos intermediarios, es que se convierta en un proceso de intercambio, en un proceso de adquisición, pero más justo para la vida. Y lo más importante, con lo que quiero cerrar esta charla del día de hoy, ese aprender de los errores que hemos cometido. Yo creo que como agricultores, yo fui formado por el concepto de revolución verde, con el concepto de la producción para alimentar a la población. Y más adelante, a través de la experiencia de visitar el campesino, de entender los procesos, de conocer a personas y a mentores como es Miguel, padre de la agroecología, a quien yo admiré siempre desde un principio en mi formación, entendí que nosotros tenemos que adaptarnos a estos cambios dinámicos que están sucediendo en el campo, y eso trato de compartírselo a nuestros estudiantes y a los jóvenes agricultores que participan en los programas, porque estos cambios no van a dar marcha atrás.
nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a estos procesos productivos y a todas estas realidades que vienen. Agradecerle a Miguel, sé que hizo un esfuerzo titánico, porque él va conduciendo y nos darnos tiempo, darnos sus ideas, compartir toda la experiencia de años de ser un líder en estas áreas. Todos los días aprendemos más. Miguel, te agradezco muchísimo personalmente por habernos acompañado. Y os agradezco a todos ustedes. Por favor, ahí hay preguntas que puedan hacer y te voy a dar un espacio, Miguel, para que hagamos un pequeño cierre sobre el conversatorio del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Alex, y también a la Earth por la invitación. Yo creo que es fundamental que ustedes vayan adaptando el currículum a las necesidades del siglo XXI, que es un nuevo siglo con nuevos desafíos en los cuales nosotros tenemos que pensar en una agricultura que cada vez más sea resiliente al cambio climático, que cada vez más sea resiliente a estas rupturas que se están produciendo, ¿cierto? Como esta pandemia y otras posibles si es que el modelo extractivo sigue su curso. Tenemos que pensar que esta agricultura tiene que ir acompañada también de otros cambios, no solamente los cambios de la producción, de los mercados solidarios, etcétera, sino también de una transición hacia energías renovables, de una transición hacia cooperativas que manejen los sistemas alimentarios en vez de multinacionales que están concentrándolo todo y controlándolo todo, y también abrirse a este diálogo de saberes que es fundamental, ya que todavía tenemos en América Latina agricultura campesina, un conocimiento tradicional milenario en toda la zona andina, la zona mesoamericana, la zona tropical, donde tenemos que aprender de los campesinos, pero también crear un diálogo de manera a integrar esos dos conocimientos que tú bien estabas mencionando. Y tenemos que tener una agricultura que sea respetuosa de la naturaleza, que sea multifuncional y que sea la base de los sistemas alimentarios locales, porque este mundo globalizado, frente a pandemias como las que vemos, se ve totalmente desarticulado y no podemos seguir exponiéndonos a él, sino que tenemos que crear la ciencia agrícola moderna. Muchísimas gracias a ambos, a Alex, a Miguel. Fue muy interesante su participación. Antes de despedirnos de la sesión, querría plantear algunas preguntas que nos ha formulado el público. Alex, las que puedas responder te lo agradeceríamos, ¿verdad? Porque quizás algunas son muy locales o otras quizás iban más formuladas hacia Miguel Altieri. Pero en todo caso, ahí te las dejamos, ¿de acuerdo? La primera tenía que ver con esto que estaba diciendo ahora para despedirse el doctor Altieri. Nos preguntan quiénes serían los ganadores de la pandemia y también los perdedores. ¿Quiénes serían los perdedores? Desde vuestro punto de vista, evidentemente. No sé, Miguel, si nos acompañas con esta respuesta y después yo podría acotar algo. Bueno, yo creo que aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Aquí la gente que existe son los que vamos a aprender la lección, porque vemos que este es un mensaje que nos envía la naturaleza, que son consecuencias de un modelo de desarrollo que no ha sido respetuoso de la naturaleza, y los que no ven una lección en esto. Y yo creo que la gente educada como nosotros tenemos que interpretar los signos, las cosas que están sucediendo, y aprender de ellas para poder modificar, ¿cierto?, el curso que está tomando la humanidad si queremos tener un futuro. Completamente de acuerdo. Yo creo que en el último texto de la diapositiva decía que debemos aprender de nuestros errores, ser humildes y entender que somos parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza. Yo creo que nos está pasando factura en todos los aspectos. Esto no es algo que podamos achacar 100% a la naturaleza. Estos cambios, estas adaptaciones, esta situación productiva difícil para nosotros, sino que esto es algo que nosotros mismos hemos generado. Entonces, coincido completamente con Miguel. Aquí yo creo que todos perdemos. Sí, es difícil encontrar ganadores a simple vista, ¿verdad? Vamos, una pregunta un poquito, bueno, les recordamos que la forma de hacer preguntas para aquellos que tienen duda todavía es en el botoncito que encontrarán en la parte inferior de la pantalla que se llama Q&A o preguntas y respuestas, y ahí
formulan cualquier otra cuestión antes de que, ¿verdad?, los poquitos minutos que nos quedan antes de despedirnos de nuestros invitados, aprovechen. Luego, igualmente, si no diera tiempo, les daríamos nuestro correo para cualquier asunto, pero aprovechen todavía que los tenemos ahí en vivo. Esta pregunta, yo no sé hasta qué tanto Miguel conoce la realidad político-económica de Costa Rica, lo digo porque esta pregunta es más local. Alex sí que lleva viviendo un tiempo en Costa Rica, pero no sé hasta qué punto. La pregunta es la siguiente, yo ahí la lanzo, dice... Warner Calderón dice, ¿por qué en los últimos años en Costa Rica ha disminuido la cooperación internacional en temas como agroecología? Añade que ya no se ven grupos de voluntariado en escuelas y colegios como parece que sí que pasaba hace algunos años. No sé si coincides con este análisis o tienes algo que aportar, o tienen algo que aportar alguno de ustedes. Bueno, conociendo un poco la realidad de Costa Rica, yo no diría que se ha disminuido el aporte sobre los sistemas alternativos de producción. Lo que sucede es que muchas veces estamos encasillando un aporte, un apoyo, una capacitación alternativa en un nombre. La agricultura agroecológica abre las puertas, sus principios abren la puerta a muchos sistemas alternativos de producción. Y si vemos un poco la realidad costarricense, nosotros hemos encontrado hoy en día un aumento muy grande en la parte de agricultura biodinámica, permacultura, agricultura biológica, ecológica, que todas ellas, si bien tienen algunas cosas que se diferencian de la agroecología, están basados en esa línea, vamos en ese mismo camino. Estos sistemas de agricultura se han fortalecido principalmente ligados al ecoturismo, al turismo responsable y a todos estos nuevos mercados que se están dando de agricultura orgánica, agricultura sana, saludable en Costa Rica. Yo creo que tal vez es una percepción de no, pero si vamos a los mercados, se han incrementado los mercados orgánicos, tenemos mercados del pequeño agricultor, la mayoría de los productos que consumimos en algunas zonas se producen de manera local, sin altos paquetes tecnológicos. Y del otro lado, vamos a encontrar que los grandes sistemas productivos monocultivo se están incrementando y tal vez es una percepción, en donde tenemos más piña, más banano, en donde tenemos más cítricos, en donde tenemos un aumento en área de estos productos. Yo diría que los programas de gobierno en Costa Rica fueron bien enfocados en un tiempo pasado y en el momento de ahora, de acuerdo a todos estos requerimientos de nuevas alternativas productivas, se están limitando a algunas líneas de producción, pero yo no diría que están desapareciendo, yo diría que están diversificando su apoyo. Ok, es claro, no sé si Miguel quiere añadir algo, por favor, cuando quiera. Si no, tenemos otra pregunta que tiene que ver con la... No tengo comentarios. Listo, perfecto. Tenemos una pregunta basada en las plant-based diets. Dice una de nuestras espectadoras, quiere saber o quiere que ustedes se mojen, ¿verdad? Digan a ver si creen que va a haber un incremento en las dietas basadas en plantas después de la pandemia, en este panorama post-pandemia que nos están ayudando a visualizar. Yo creo que Miguel nos puede ayudar mucho con ese tema, es un tema que él maneja muy bien. Bueno, desde el punto de vista, hay muchas ventajas de volverse vegetarianos o veganos o tener una nutrición que se base mayormente en plantas que también pueden proveer proteínas como son las legumbres, ¿no? Se han hecho muchos estudios médicos que han demostrado que la gente que come menos carnes rojas tiene menos cánceres de diferentes tipos. O sea, hay una serie de beneficios para la salud que son innegables, porque ya están demostrados científicamente. Pero también desde el punto de vista del impacto de la huella ecológica de un sistema vegetal versus un sistema animal. El problema no son los animales, por supuesto, el ganado no tiene la culpa, es la manera como los crían. Si se criaran en sistemas silvopastoriles, por ejemplo, donde tenemos, que hay muchos ejemplos en Colombia, me imagino también en Costa Rica, ahí los sistemas son mucho más amigables al animal, el bienestar animal se incrementa y seguramente el impacto ecológico de producción animal es mucho menor. Sin embargo, sí tenemos que pensar que un kilo de carne requiere 15.000 litros de agua, comparado con 1.500 litros que necesitaría, por ejemplo, una manzana, un kilo de manzana. Entonces, desde el punto de vista de la demanda de un recurso que cada vez va a ser más escaso, si es que el cambio climático se expresa como sequía en algunos países, no es muy viable hacerlo.
también, como decía, la manera como se producen los animales genera muchos gases de invernadero, sobre todo metano, que es mucho más poderoso que el CO2. Por lo tanto, creo que un cambio a una agricultura que esté basada, una dieta basada en plantas, puede tener muchos beneficios. Eso no significa que no se consuma carne, sino que consumir menos, porque incluso los médicos lo recomiendan, pero que se críen los animales en forma ecológica. Estupendo. Tenemos tiempo todavía para una última pregunta, a ver si nos pueden acompañar con ella. Esta es una pregunta para abrirnos al optimismo. Precisamente lo que nos propone aquí nuestro amigo Julius. Hola Julius, ¿cómo te va? Él quiere saber qué nos debería o qué nos tiene que mantener con esa actitud optimista sobre las tendencias actuales o previsibles hacia la agroecología. Bueno, yo quisiera darle primero la palabra a Miguel. Yo creo que él es una de las personas... ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, ¿cuál sería por qué deberíamos ser optimistas en cuanto a las tendencias que estamos observando y que ustedes están comentando hacia la agroecología? Esa es la pregunta. Estaba comentando yo que yo creo que para los espectadores, para las personas que nos acompañan, ya te doy la palabra, Miguel. Miguel es una de las personas que más ha trabajado en la agroecología en Latinoamérica. Y los que hemos estudiado agroecología, pues entendemos que ha sido un proceso tal vez muy difícil al comienzo porque él llegó a tratar un tema en un momento coyuntural. Pero gracias a esos resultados es que hoy en día podemos asegurar que muchas de estas expectativas positivas y objetivos a largo plazo están muy bien sustentados en la agroecología. Cuéntanos un poquito de esos éxitos que hemos tenido, que has tenido evaluando todos estos impactos ambientales de la agroecología. Bueno, yo me siento muy optimista frente a la agroecología porque hoy en día la agroecología está siendo reconocida a nivel internacional, no solo por el sector científico, sino también que ha sido adoptada por el movimiento campesino más grande del mundo, que se llama la Vía Campesina, que lo utilizan como una de las estrategias fundamentales de su propuesta de soberanía alimentaria, y organizaciones internacionales como la FAO, que ya tiene programas de agroecología, ya reconocen a la agroecología. Cuando nosotros recién comenzamos con esto hace más de 40 años, la agroecología fue ignorada por la academia, fue ignorada por los centros de investigación. Nos trataban como una especie de hippies o comunistas o algo así. Y sin embargo la agroecología siguió creciendo sin apoyo institucional. Después ya no nos ignoraban, sino que nos decían que la agroecología no podía alimentar al mundo, que la agroecología era solamente para los agricultores pequeños, etcétera, etcétera. Sin embargo, la agroecología siguió creciendo a tal punto que hoy en día la agroecología se considera como el enfoque más viable para enfrentar los desafíos agrícolas que vienen en el siglo XXI. Y por lo tanto yo creo que ya hay un cuerpo de literatura científica, una base teórica y práctica, que es muy importante. Miles de agricultores que están adoptando la agroecología están demostrando que pueden tener sistemas que son productivos, que son resilientes, que son biodiversos, que prestan una serie de servicios ecosistémicos y económicos y sociales, y que por lo tanto es viable y es uno de los caminos más sólidos para poder enfrentar los grandes desafíos que se presentan, que se están presentando y que se seguirán presentando. Y para acotar un poquito y para complementar la respuesta de Miguel, yo creo que la agroecología nos ha proveído de herramientas para entender que todo es un sistema integrado, holístico, que no podemos ver el sistema productivo como algo individual, en donde también está reconocida la parte familiar, la parte social, el entorno cultural, el contexto productivo. Yo creo que ese fue el gran error que cometimos, en donde vimos los sistemas productivos como un sistema de máquina en donde coloco unos inputs y tengo unos productos finales. Y nos olvidábamos de las interacciones, nos olvidábamos de que el suelo estaba vivo, nos olvidábamos del manejo del agua, del manejo de la biodiversidad, y eso nos pasó factura. La agroecología tiene un enfoque muy interesante porque nos permite, desde cualquier punto de vista, ver que existe una integración, ver que existe un sistema trabajando, que todo es circular, que la naturaleza tiene mucho que aprender y mucho que imitar. Y que eso es importante en la formación de estos nuevos profesionales, de estos nuevos científicos, para que entendamos que cometimos errores viendo
el campo como una máquina de producción. Se nos olvidó que el campo tiene años de evolución y de balanceo que respetamos. Hoy en día yo creo que es importante que entendamos que el futuro que tenemos y de lo que viene, lo poco que podemos rescatar, lo podemos rescatar a través de procesos agroecológicos responsables con el ambiente, en donde integremos a la familia y tengamos respeto por el contexto productivo. Por eso para mí la agroecología es un tema muy interesante, porque te permite tener tu propia perspectiva de qué es un sistema productivo y tener esos principios claros y básicos que te van a guiar, te van a dar un criterio. Bueno, yo creo que sería todo más que suficiente. Antes de agradecerles y despedir a nuestros invitados, permítanos que les pasemos una pequeña encuesta, ¿no?, para nuestros espectadores, para nuestras espectadoras. En un momentito va a aparecer en sus pantallas un breve sondeo, ¿verdad? Van a tener unos segunditos para contestarlo. Mientras tanto, ahí lo tienen, son 20 segundos apenas. Alex, Miguel, muchísimas gracias por compartir su tiempo, por compartir sus conocimientos, su optimismo realista al final, ¿verdad?, para despedir a ambos ese mensaje pues, tan completo. Especiales gracias a Miguel Altieri por estar con nosotros a pesar de esas dificultades que, como suele pasar a veces, ¿verdad?, pues se han dado para que pudiera estar, pero ahí hemos conseguido entender y captar y escuchar su mensaje, como decía Alex, como una de las voces principales de la agroecología en nuestro entorno. Entonces, gracias de nuevo para el resto de nuestros espectadores. Recordarles que les llegará un vínculo con la grabación del programa, tan pronto esté disponible. También recordarles el correo que va a aparecer en sus pantallas de un momentito a otro para cualquier otra consulta, para cualquier sugerencia. Ahí lo tienen, ideaser@ac.cr. Y nada más. Bueno, sí, recordarles también cuál será la última sesión del año y la siguiente sesión de Ideas Earth, que si tiene que ver con el banano, fundamentalmente, ¿vale? Bueno, fundamentalmente no tiene que ver con el banano. Se va a titular Producción de banano convencional y orgánico, lecciones aprendidas y cambios urgentes, y tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las 10 de la mañana, a las 10 a.m. hora de Costa Rica. Miguel, Alex, gracias una vez más a todos nuestros espectadores por estar con nosotros este ratito, que esperemos que haya sido de utilidad como siempre. Gracias por seguirnos en Ideas Earth. Muy buenas tardes. Buenas tardes.